Veamos ahora otra función importante en nuestro estudio. Es la función entero mayor o parte entera, así se llama. Esta función se define como f de x igual a x entre dos barras, que es igual a n, donde n es un número entero que cumple con la condición que es mayor o igual que un entero n y menor que el siguiente entero. Para entender esto, veamos algunos ejemplos. La parte entera de 2, pues es 2. La parte entera de 4.05 es 4. La parte entera de pi, que es 3.14159, pues es 3. La parte entera de 15 octavos, que es 1 punto y fracción, pues es 1. La parte entera de menos 1 es menos 1. La parte entera de menos 1.1 es menos 2. La parte entera de 2.5 es 2. La parte entera de 1 medio, es decir, de 0.5, pues es 0. La parte entera de menos 3 cuartos, es decir, menos 0.75 es menos 1. La parte entera de menos 1 medio es menos 1. La parte entera de menos 1 cuarto es también menos 1. La parte entera de 1.3 es 1. La parte entera de menos 4.2 es menos 5. La parte entera de menos 8 es menos 8. Y la parte entera de 9.8 es 9. Como ven, siempre que tenemos algún valor en el que consideramos su parte entera, lo estamos haciendo sin considerar las cifras decimales que pudiera tener. Es decir, es una función cuyo rango son los números enteros, aunque su dominio son los números reales. Para poder entender cómo es la gráfica de esta función, demos valores. Si, por ejemplo, x está comprendido entre menos 5 y menos 4, su parte entera es menos 5. Si x está comprendido entre menos 4 y menos 3, su parte entera es menos 4. Si x está comprendido entre menos 3 y menos 2, su parte entera es menos 3, y así sucesivamente. Si llegamos a que x está comprendido entre 0 y 1, su parte entera es 0. Si llegamos a que x está comprendido entre 1 y 2, la parte entera es 1, y así sucesivamente vamos viendo cuál es la parte entera para estos intervalos que hemos estado señalando. Con eso podemos construir la gráfica de esta función. La gráfica de esta función, en algunos autores la llaman una función escalera o función escalón. Claramente la figura nos muestra por qué. Si ustedes observan, por ejemplo, para la parte entera comprendida entre 0 y 1, su parte entera es 0, es decir, está sobre el eje. Si ustedes consideran la parte entera comprendida entre 2 y 3, es decir, de aquí para acá, su parte entera es 2. Si consideran que x está comprendido entre menos 5 y menos 4, aquí, su parte entera es menos 5, aquí está. ¿Qué observamos? Que es una función cuyo dominio son todos los números reales y su rango son todos los números enteros, tal como lo hemos señalado aquí. Esta función escalón, ustedes dirán, es una función muy rara. Pues yo les puedo asegurar que todos ustedes la han utilizado. Simplemente consideren que se suban a un microbús. El microbús en los primeros 5 kilómetros les cobra una tarifa, es decir, algo como esto. Del kilómetro 5 al kilómetro 12 les cobra una tarifa superior, pues algo como esto, ¿no? Y del kilómetro 12 en adelante, la tarifa todavía es más grande. Pues ese es un ejemplo de una función escalón. La tarifa que usan, por ejemplo, en los microbuses, o la tarifa que usa el suburbano, que está en función de la distancia. Aquí ponemos varios ejemplos de funciones entero mayor que. La idea pues es precisamente graficarlas y poder encontrar cuáles son sus características, su dominio y su rango. En este ejemplo, vuelvo a repetirlo, el dominio son todos los números reales, como ustedes pueden ver, pero el rango son los enteros. Y es función porque si ustedes observan cualquier valor, por ejemplo aquí en 1, no está definido en este intervalo, pero sí en el de arriba. Porque si estuviera definido en los dos extremos, entonces no sería una función, sería una relación. Bueno, entonces ahí quedan algunos de tarea.
Ahora veamos las funciones definidas por varios intervalos. Son aquellas que tienen varias reglas de correspondencia. Por ejemplo, aquí tenemos esa función f de x, cuya regla de correspondencia comprendida en el intervalo de -1 a 1 es menos x más 1. La regla de correspondencia dice que cuando x vale 1, la función vale 2. Y en el tercer caso, cuando la función es x cuadrada, eso ocurre cuando estamos en el intervalo a partir de 1. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, pues cada parte va a tener su gráfica y eso nos va a permitir a nosotros conocer tanto el dominio como el rango de dicha función. Veamos. Nos dicen que la función es menos x más 1 si está comprendida en el rango de -1 a 1. Demos valores. El primer valor que puedo tomar es -1. Si x es igual a -1, la función vale 2. Si x es igual a 0, la función vale 1. Si x es 0.99999, la función vale 0.0001, haciendo valores. No puede valer 1 porque 1 no está definido en este intervalo. Queda excluido porque dice menor que 1. En el caso anterior, en el extremo izquierdo, sí está comprendido el -1 porque dice menor o igual que 1. Pero acá no, porque es menor que 1. Entonces, 1 no puede figurar, pero un valor muy cercano a él sí. Esto me da 0.001. Bueno, si yo grafico eso, pues es la parte amarilla de la gráfica. Es una recta. En el extremo izquierdo, como ya dijimos, está definida. En el extremo derecho queda abierto porque no está definido cuando x es igual a 1, tal como aparece en la regla de correspondencia. La segunda parte dice que la función vale 2 cuando x vale 1. ¿Eso qué significa? Que cuando x es igual a 1, f de 1 es 2. Pues esto es un solo punto. Es el punto rojo que está aquí en la gráfica. La tercera regla de correspondencia dice que la función es x cuadrada cuando x es mayor que 1. Bueno, demos valores. No puede valer 1 por la misma razón que expresamos arriba. Tiene que ser un valor mayor que 1. Pongamos 1.1 milésima. Calculamos la función y me da este valor. Como ven, es mayor que 1, no es igual a 1. Eso me permite trazar el primer punto de la gráfica muy cercano a x igual a 1, pero no igual. Por eso es que el extremo se ve aquí hueco. Damos otros dos valores, f de 2 es 4, f de 3 es 9, y con eso podemos trazar la gráfica. Vemos claramente que esto es una parábola. La línea amarilla me representa la primera regla de correspondencia. El punto rojo me representa la segunda regla de correspondencia. Y la línea azul es la tercera parte de la función dada por la tercera regla de correspondencia. Con esto podemos observar que el dominio de la función es desde -1 hasta infinito. Claramente se ve ahí. Antes de -1 no hay ningún valor. Y podemos ver también que el rango, de acuerdo a la gráfica, pues estará dado por valores desde 0 hasta infinito, sin tocarlo, porque aquí no está definida la función cuando x es igual a 1. Entonces, esa será la gráfica de la función y ese será su dominio y su rango. Bien, aquí debo señalar, en el caso de -1, si es el intervalo cerrado, entonces el paréntesis rectangular, aquí. Ahora sí, ahí estaría el dominio y el rango. Bueno, pongamos otro ejemplo. Ahora tengo la función racional, que es x cuadrada menos 9 entre x menos 3. Esta función, pues es un cociente. Y el cociente, podemos nosotros ver que la función no está definida cuando x es igual a 3, porque el denominador se anula. Cuando tenemos una función de estas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que considerar que aquellos valores que hacen que el dominio sea indeterminado no pertenecen al dominio de la función. Es decir, si x vale 3, eso no está definido, porque me queda 0 sobre 0 y eso es una indeterminación. Entonces, automáticamente, ese valor lo tengo que excluir. Bueno, si ahora yo tengo esta función x cuadrada menos 9 entre x menos 3, una forma en la que yo pueda trabajar con ella es factorizando.
Arriba tengo una diferencia de cuadrados y abajo tengo un binomio x menos 3. Si factorizo esto como x más 3 por x menos 3, yo puedo cancelar los factores comunes del numerador y del denominador y me queda esta función equivalente que yo ya debo de saber que no está definida cuando x es igual a 3, porque la función original así lo establece. Entonces me queda esta función equivalente que es x más 3, que la voy a utilizar para construir la gráfica, pero hago la aclaración que no está definida cuando x es igual a 3. Dando valores, haciendo una tabla como todas las que hemos estado haciendo, vemos que la gráfica tiene esta forma, una recta. Pero aquí hay un hueco obligado porque x es igual a 3. Entonces ese valor no está definido, ni en el dominio ni en el rango. ¿Y a qué llegamos? Su dominio son todos los números reales excepto el 3. Su rango son todos los números reales excepto el 6. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función cuyo dominio está dado con estas características. El dominio no incluye al 3, el rango no incluye al 6. Arriba está expresado como conjunto, abajo está expresado como intervalos. Y ahí la figura claramente nos dice cómo es la función. Bueno, ahora tenemos otra función definida por x cuadrada cuando x es distinto de 2 y 7 cuando x es igual a 2. Si damos valores, pues es la gráfica de la parábola, ya hemos hecho varias veces. Y observamos. Cuando x vale 2, la función debiera de valer 4, pero no es cierto, queda un hueco, porque aquí me están diciendo que esto se cumple solo cuando x es distinto de 2. Entonces, cuando x es igual a 2, la función es igual a 7. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un punto. F de 2 es 7. Aquí está, es ese punto. Por lo tanto, por así decirlo, es como si este punto hubiera saltado hacia arriba. No aparece en la gráfica de la función, pero aparece por acá arriba. ¿Y eso a qué me lleva? Me lleva a establecer que el dominio son todos los números reales, excepto el 2, y que en el rango todos los números reales, excepto el 4. Porque aquí cuando x vale 2, esto debería de valer 4. Pero no es cierto, porque así está la condición de la función que nos da. Cuando x vale 2 no vale 4, vale 7. Por lo tanto, ahí está la gráfica de la función, su dominio y su rango. Pongamos algunos ejemplos como tarea para que se vaya aclarando esto. Aquí tenemos varias funciones definidas por intervalos y la idea pues es precisamente graficarlas y encontrar sus características principales para que podamos determinar su dominio y su rango. Otro caso que tenemos son las funciones irracionales. Son aquellas en las que interviene un radical. Su dominio estará dado por aquellos valores que no anulan el radical. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que esté dentro del subradical debe ser un número real. Pongamos un ejemplo. Aquí tenemos raíz de 5 menos x. Y hago la aclaración que y es mayor o igual que 0 y después digo por qué. ¿Qué debe de pasar? Debe pasar que 5 menos x sea mayor o igual que 0 para que la función exista y que el subradical sea un número real. Ello nos va a obligar a resolver la desigualdad 5 menos x mayor o igual que 0. Resolvámosla. 5 está sumando en el primer miembro, pasa restando al segundo. Como me queda menos x es mayor o igual que menos 5, para poder entender el significado de la desigualdad, tengo que multiplicar por menos 1 ambos miembros de la desigualdad. ¿Para qué? Para que el valor de x quede positivo. Siempre que en una desigualdad se multiplique o se divida por un número negativo, el sentido de la desigualdad va a cambiar. Por eso es que aquí tenemos menos x mayor o igual que menos 5 y acá tenemos x menor o igual que 5. Aquí pongo todos los pasos para que se vea con detalle qué pasa. Menos por menos más x, menos por menos más 5. X es menor o igual que 5.
¿Y eso a qué me lleva? A establecer que el dominio es de menos infinito a 5. O bien, expresado como conjunto, el conjunto de las x, tales que x es un número real y x es menor o igual que 5. La gráfica de la función aquí está. Bueno, ¿qué pasa con esto? Como es la gráfica de una raíz, toda raíz de índice par, en este caso es 2, porque es raíz cuadrada, tiene doble signo. Una parte corresponde al signo positivo del radical afuera del radical y otra parte corresponde al signo negativo afuera del radical. Si yo puse esta restricción de que y sea mayor que 0, me estoy refiriendo a esta parte nada más. ¿Por qué lo hago? Porque si pongo las dos ramas, no se trata de una función, se trata de una relación y debo ser muy claro en ver cuál de las dos ramas de la parábola horizontal es. En este caso, al considerar el valor de y como positivo, entonces considero el radical con signo positivo afuera. Y eso me lleva a establecer que la gráfica de la función es nada más la rama de arriba. La rama de abajo la pongo para señalar que también existiría si hubiéramos considerado el signo negativo del radical. Pongamos otro ejemplo. G de x es x cuadrada menos 3x menos 4 dentro de la raíz. Otra vez, para que la función exista, esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cómo resuelvo? Pues hay que factorizar. Aquí tenemos ya que utilizar muchos procedimientos algebraicos que ustedes ya debieron haber visto en años anteriores. Factorizando este trinomio, x cuadrada menos 3x menos 4, se convierte en x menos 4 por x más 1. Y en este caso la desigualdad tiene que ser mayor o igual que 0. Esto solo se va a dar con dos posibilidades. Una, cuando ambos factores, ambos paréntesis, sean positivos. ¿Por qué? Porque más por más me dará más y lo que se quede adentro del radical será positivo. O cuando ambos factores sean negativos, porque menos por menos me dará más y los dos factores serán negativos. Vamos a resolver primero en el caso en el cual los dos sean positivos o mayores que 0. ¿Qué debe de ocurrir? Que la desigualdad de este lado y la de este lado deben cumplirse simultáneamente. X menos 4 mayor o igual que 0, x más 1 mayor o igual que 0. Despejo x y despejo x. Esto ocurre cuando x es mayor o igual que 4 y x es mayor o igual que menos 1. Para entender esto, dibujemos el intervalo. Los mayores que 4 son de aquí hacia la derecha. Los mayores que menos 1 son de aquí hacia la derecha. Ambas cosas deben cumplirse de manera simultánea. Y eso solo ocurre cuando estamos en el intervalo de 4 a infinito. Porque pasa esto y pasa esto y esto, al mismo tiempo. Y tienen que ocurrir las dos cosas. Por lo tanto, solamente del intervalo 4 a infinito es cuando esto ocurre, en el primer análisis. El segundo análisis será cuando los dos factores sean negativos, es decir, sean menores o iguales que 0. Hago lo mismo, resuelvo la misma desigualdad, x menos 4 menor o igual que 0 y x más 1 menor o igual que 0 simultáneamente. La resuelvo y aquí resulta que x es menor que 4 y acá que x es menor que menos 1. Como deben cumplirse simultáneamente, ¿dónde se cumple eso simultáneamente? De menos 1 hacia la izquierda. Entonces, ambas condiciones deben de cumplirse simultáneamente. Entonces, este intervalo es de menos infinito a menos 1, cerrado por la derecha. ¿Qué pasa entonces? El dominio de la función será entonces la unión de los dos intervalos, menos infinito menos 1 y 4 infinito, que fue el primero que encontré. La unión de estos dos intervalos es el dominio de la función. Cualquier valor fuera de esos intervalos va a hacer que el subradical sea imaginario y la función no esté definida. La gráfica aparece aquí. Es decir, una parte es esta rama de la parábola hasta menos 1. La otra es de 4 en adelante. ¿Por qué razón? Porque en este intervalo comprendido entre menos 1 y 4 no hay valores que satisfagan a esta expresión. Por lo tanto, aquí estará graficada la función. Ojo. Lo mismo que en el caso anterior, esta rama corresponde al radical positivo, esta rama corresponde al radical negativo. Y en todos los casos tenemos que hacer la aclaración si estamos hablando de la rama positiva o de la rama negativa, porque en caso de considerar las dos, vuelvo a repetirlo,
no tendríamos una función, tendríamos una relación. Entonces hay que ser claro en ese sentido. Pongo aquí algunos otros ejemplos para que lo practiquen y encuentren estas gráficas, sus dominios y sus respectivos rangos. Nuestro siguiente tema será el tema de función inversa. Vamos a entender qué cosa es esto. Una función es una regla de correspondencia que establece lo que se va a hacer con un argumento o variable independiente, posiblemente x, y qué resultado vamos a obtener al hacer eso. Por ejemplo, si tengo la función f de x igual a 2x, significa que el argumento x o variable independiente x se va a multiplicar por 2. Una función inversa será aquella que deshace lo que una función directa hace. Por ejemplo, si tengo la función g de x igual a 1/2 de x, esta función deshace lo que la función f de x hace, es decir, ambas funciones van a ser funciones inversas. La primera, f de x, multiplica el argumento por 2, mientras que la segunda, g de x, divide el argumento entre 2. Deben cumplirse ciertas reglas. Para que una función f de x tenga una función inversa, debe ser una función biyectiva, recordar lo que ya lo vimos, y además tener correspondencia biunívoca entre los elementos del dominio y del contradominio, es decir, la correspondencia debe ser 1 a 1. Si no, la función no tendrá inversa. Aquí en este diagrama que pongo, hablamos de las dos funciones, f de x igual a 2x y g de x igual a 1/2 de x. Si ustedes ven el argumento x, al aplicarle la primera función 2x, yo obtengo como resultado 2x. Aquí, es decir, apliqué la función y obtengo 2x. Pero si ahora esto le aplico la función 1/2 de x, lo que va a ocurrir es que va a deshacer lo que la función original hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa g de x se la voy a aplicar yo al resultado de f de x, que fue 2x. Y entonces, aplicando la función de función, g de 2x será 1/2 de este argumento, que es 2x. 1/2 de 2x, pues se cancelan los dos, del numerador y del denominador, y me queda x. Por lo tanto, al volver a quedar x, la función 2x y la función 1/2 de x son inversas porque una deshizo lo que la otra hizo, ya que mi argumento original era x. La definición de función inversa es la siguiente. Si f de x es una función biyectiva, su inversa, que vamos a expresar como f a la menos 1 de x, que vamos a aclarar esa notación, es una función tal que cumple con que al aplicarle la función inversa a la directa, el resultado es x, para todo valor de x en el dominio de la función directa. Y además, que al aplicarle la función directa a la inversa, el resultado también sea x. Esto para todo valor de x en el dominio de la función inversa. Eso se ve más claramente con este diagrama. Yo tengo una función f de x. Este es su dominio. Si aplico la función, voy a obtener su contradominio. Pero si ahora este contradominio se convierte en el dominio de la función inversa, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Al aplicar la función inversa, voy a tener el contradominio de dicha función inversa. En otras palabras, el dominio de la función directa es igual al rango de la función inversa. El contradominio de la función directa es igual al dominio de la función inversa. Aquí me faltó el menos 1. Nota y que quede claro. F a la menos 1 es la notación de una función inversa y no debe confundirse con f de x a la menos 1, que es el recíproco de una función. Esto hay que tener cuidado porque causa confusiones. Aquí debemos aclarar entonces que f a la menos 1 de x es la notación de función inversa. Y no la debemos de confundir con f de x a la menos 1, que es el recíproco de una función. Es decir, la inversa de una función
es completamente diferente de 1 sobre una función. Este es su recíproco, esta es la función inversa, son cosas diferentes. Aclaro, aquí ya corregí, este es el dominio de la función inversa. Bueno, para esto debemos de ver cómo trabaja este concepto de función inversa. Si yo tengo la relación que existe entre una función y su inversa, voy a tener lo siguiente. Si yo a un argumento x le aplico la función directa, que está aquí con azul, ¿qué obtengo? Obtengo f de x. Pero si yo a esa f de x ahora le aplico la inversa, aquí con rojo, ¿qué voy a obtener? F a la menos 1 aplicada a f de x, es decir, el resultado es x. Si por el contrario tengo yo ahora x y le aplico la función inversa, obtengo la función inversa de x, a la cual, si yo le aplico la función directa en azul, voy a obtener también como resultado x. Es decir, en ambos resultados yo obtengo x, si es que la inversa de la función existe. Estas relaciones me van a permitir el cálculo y la comprobación de una función y de su inversa. En el caso de la función inversa tenemos una interpretación geométrica. Si a, b son las coordenadas de un punto sobre la gráfica de una función y igual a f de x, la directa, entonces b es función de a. Si existe la función inversa, o sea, x igual a f de y, entonces a será función inversa de b y el punto de coordenadas b, a es un punto sobre la gráfica de la función inversa x igual a f de y. El punto de coordenadas, me faltó aquí. Entonces, ese punto b, a será un punto sobre la gráfica de la función inversa x igual a f de y. La relación entre ambos puntos la podemos ver en la siguiente figura. La línea que los une es perpendicular a la recta y igual a x y la corta en su punto medio. En la gráfica observamos el punto con azul a, b. Ese pertenece, según dijimos, a la gráfica de la función directa. Y el punto b, a pertenece a la gráfica de la función inversa. Ambos puntos están a la misma distancia de la recta y igual x. Es decir, el punto AB está a la misma distancia de aquí con respecto a la recta y igual a x, la cual también es la misma distancia de este punto a la recta y igual a x. La recta y igual a x, pues ya sabemos que es la que corta a 45 grados el primer cuadrante del plano cartesiano. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que los puntos que pertenecen a una gráfica de una función directa y los puntos que pertenecen a la gráfica de una función inversa se reflejan sobre la recta y igual a x. Es decir, ese va a ser su eje de simetría. Por lo tanto, cualquier gráfica de una función y de su inversa tendrá como eje de simetría a la recta y igual a x. Este resultado lo podemos aplicar, por ejemplo, en la gráfica de una función y de su inversa. Por ejemplo, la que ponemos aquí. Si ustedes ven la gráfica azul, se ve reflejada sobre la recta y igual a x con respecto a la gráfica roja, considerando que la gráfica azul es la gráfica de la función directa y que la gráfica roja es la gráfica de la función inversa. En ambos casos, la recta es y igual a x, que es la que corta al primer cuadrante a la mitad. Bueno, entonces, con este resultado vamos a tener una gran ayuda para poder graficar una función y a su inversa. Bueno, para el cálculo de la función inversa vamos a hacer un pequeño procedimiento. Primero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una función inversa, función directa, y igual a f de x, en la cual vamos a intercambiar las variables x y y, lo cual me va a dar como resultado la función inversa, pero expresada de manera implícita, es decir, como si fuera x igual a f de y. Una vez obtenido eso, vamos nosotros a despejar y de esa expresión.
¿Con qué objeto? Con el objeto de obtener la gráfica de la función inversa, pero de manera explícita. ¿Sí? Porque aquí la tenemos de manera implícita. Lo que queremos es tenerla de manera explícita, para lo cual despejamos Y. Tercero, comprobamos el resultado que hemos obtenido utilizando las relaciones que acabamos de explicar en el diagrama anterior. F a la menos 1 aplicada a F de X y F aplicada a F a la menos 1 de X. En ambos casos me debe resultar X, si es que la inversa existe. Si no existe, pasan dos cosas. O la función inversa no existe, o la función inversa es una relación. Eso sí puede ocurrir. Para ilustrarlo, veamos algún ejemplo. Por ejemplo, quiero encontrar si existe la función inversa de y igual 2x más 3. ¿Qué hago primero? Tal como dije, intercambio las variables. Si y es igual a 2x más 3, al intercambiar variables me queda que x es igual a 2y más 3. Esta será la función inversa de manera implícita. Despejo y. Al despejar y, ¿qué ocurre? Que y me va a quedar igual a x menos 3 sobre 2, que acomodado me va a resultar un medio de x menos 3. Esta será la función inversa de manera explícita. Es decir, eso es lo que tengo que hacer. Encontrar la función inversa, primero implícita, después despejar y transformarla a la manera explícita. Después de eso, lo que tengo que hacer es comprobar. Para comprobar, yo lo que hago es aplicar lo que puse en el diagrama del pizarrón anterior. F a la menos 1 de x aplicada a f de x y f aplicada a f menos 1 de x. Y tengo que hacerlo con cuidado porque precisamente esa comprobación es la que me va a permitir a mí saber si existe la inversa de la función o no existe. Veamos paso por paso qué es lo que se hizo. Yo tengo f a la menos 1 aplicada a f de x. Aquí está. F a la menos 1 aplicada a f de x, que es 2x más 3. ¿Qué es este 2x más 3 azul? Es el argumento sobre el cual voy a aplicar la composición de función. Si mi función inversa supuestamente es un medio de x menos 3, entonces en un medio de x menos 3 es donde yo tengo que aplicar, donde aparece la variable, este argumento nuevo. Entonces, es un medio de x menos 3, pero en lugar de la variable x, lo que aparece es el argumento de la función directa, que está aquí con azul. Lo demás es hacer operaciones. Tengo un medio que multiplica a 2x más 3 menos 3, los cuales se cancelan. ¿Y qué me va a resultar? Me va a resultar un medio por 2x, el 2 que divide y el 2 que multiplica se cancelan, y me queda nada más x. Por lo tanto, la primera comprobación cumple. En la segunda es al revés. Ahora a la función inversa le voy a aplicar la directa. ¿Quién es la función inversa? Un medio de x menos 3. ¿Quién es la función directa? 2x más 3. Entonces, ¿qué me queda? 2 por el valor de la variable x más 3. Pero en lugar de la variable, ¿qué aparece? Aparece la función inversa. Toma su lugar. Todo este paréntesis debería ser x, pero no es así. Es el valor de la función inversa que hemos encontrado. Hacemos operaciones. 2 que multiplica y 2 que divide se cancelan. Y me queda x menos 3 que está dentro más el 3 de afuera. Simplificamos, x menos 3 más 3 es igual a x. Por lo tanto, la segunda comprobación cumple. Si eso ocurre, entonces podemos concluir que f a la menos 1 de x igual a un medio de x menos 3 es la función inversa de y igual a f de x igual a 2x más 3. Para trazar ambas gráficas, lo que hacemos es encontrar las intersecciones con los ejes. Aquí vemos, para la función directa, hacemos x igual a 0 y y igual a 0 y obtenemos los puntos de intersección. Con ello trazamos la gráfica de la función directa, que es la gráfica azul. Aquí ven ustedes los puntos sobre el plano cartesiano. Para la función inversa hacemos exactamente lo mismo, trazando
encontrar las intersecciones con los x haciendo x igual a 0 y y igual a 0. Obtenemos dos puntos, menos 3 medios, 0 y 3,0, que si ustedes los ven en la gráfica, son los puntos en los cuales aparece la gráfica de color rojo. Esa es la gráfica de la función inversa. Y otra vez las trazamos. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que ambas gráficas son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Entonces, este es el procedimiento que podemos aplicar para encontrar el cálculo de la función inversa. Pongamos otro ejemplo. Ahora quiero yo encontrar si existe la inversa de la función y igual a x cúbica menos 1. ¿Qué hacemos? Mismo procedimiento. Intercambiamos variables. Si y es igual a x cúbica menos 1, al intercambiar variables queda x igual a y cúbica menos 1. Esa es la función inversa implícita. Hecho eso, despejamos y. Y es igual a raíz cúbica de x más 1, haciendo operaciones. Y cúbica, el menos 1 está restando, pasa sumando, intercambiamos miembros, extraemos raíz cúbica en ambos miembros de la ecuación, simplificamos y me queda que y es igual a raíz cúbica de x más 1. Esta es la función inversa de manera explícita. Comprobaciones. Le aplicamos la inversa a la directa, es decir, aplicamos la inversa a x cúbica menos 1. Sustituimos en la inversa, que fue la raíz, x cúbica menos 1, que es el nuevo argumento, más 1. Simplificamos, el 1 positivo y el negativo se cancelan, y me queda raíz cúbica de x cúbica, lo cual es igual a x. Por lo tanto, se cumple esta comprobación. Ahora le aplicamos la función directa a la inversa. ¿Qué va a ocurrir? Es f aplicada al radical. El radical se convierte en el nuevo argumento, es decir, hay que elevarlo al cubo. Al elevarlo al cubo se cancela el exponente del exterior con el índice del radical y me queda x más 1 menos 1. Los unos se van y me queda que es igual a x. Por lo tanto, también cumple. Ambas comprobaciones cumplen. Y podemos afirmar que raíz de x cúbica menos 1 es la función inversa de x cúbica menos 1. Si damos valores, podemos trazar las gráficas de las dos funciones tal como se aprecia en la figura. Como pueden ver, pues el procedimiento es el mismo en todos los casos. Y la idea, pues, es que podamos nosotros encontrar las funciones inversas, si es que existen, y sus gráficas, así como sus respectivos dominios y contradominios. Aquí aparecen como tarea algunas funciones en las cuales pedimos que se encuentre, si es que existe, su función inversa. Aquí las podemos ver, las que están con color verde. También pongo un par de gráficas en las cuales doy algunos de los puntos que pertenecen a ellas, con el objeto de que se trace la gráfica de la función inversa. Yo creo que se habrán dado cuenta que hay una relación estrecha entre el dominio y el contradominio, y así podrán encontrar cuál es la gráfica. Y finalmente tengo varias parejas de valores ordenados que son relaciones o funciones, no lo sé, ustedes lo van a determinar y van a poderlo graficar, tanto la gráfica de esa relación como de su inversa. Y al hacerlo, van a poder saber si se trata de funciones o se trata de relaciones.